Yo espero que en esta mañana todos nos movamos por la predicación de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos mueva a ser más fieles este año, a ser más constantes en la oración, en la meditación de la palabra y que podamos seguir creciendo a la imagen de Cristo. Así que les invito a que por favor me acompañen en sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, vamos a leer los versículos 11 al 14. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Y así dice la palabra de nuestro buen Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Fui designado para predicar la fe que durante mucho tiempo me había afanado en destruir. Esta frase es el epitafio de un hombre que fue un pastor y un predicador inglés en el siglo XVII, quien es recordado hoy principalmente por ser el autor del famoso himno llamado Sublime Gracia. Este hombre era John Newton. Sin embargo, para sorpresa de muchos, o para sorpresa de algunos, la historia de Newton no comenzó en la iglesia, tampoco comenzó en una vida piadosa como tal. Por el contrario, antes de conocer a Cristo, Newton fue un marinero, fue un hombre blasfemo, orgulloso, arrogante y un despreciable traficante de esclavos. De hecho, él mismo reconocía que su vida estaba marcada por el pecado y por la rebeldía contra Dios. En cierta ocasión, dice una historia de él, que estaba navegando en un barco y cayó borracho al mar, y su tripulación no hizo mucho para rescatarlo porque era un hombre despreciable. De hecho, la misma tripulación lo consideraban como un animal, así que no hicieron mucho esfuerzo para salvarlo, sino que simplemente lanzaron un arpón que atravesó su cadera y lo sacaron como si fuera un pez grande. Debido a esto, él quedó cojeando por el resto de su vida. Y años más tarde, ya estando convertido al Señor, él diría lo siguiente: cada paso que doy es un constante recuerdo de la gracia de Dios sobre este desventurado pecador. Esta cojera se había convertido en un recordatorio diario de una verdad profunda, y esa verdad era que él no vivía por su propia fuerza, tampoco vivía por su pasado, ni tampoco vivía por lo que él pudiera hacer en el futuro, sino que él vivía dependiendo de la gracia de Dios. Más adelante él llegó a escribir también: no soy lo que debería ser, tampoco soy lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que antes era. En otras palabras, Newton fue marcado profundamente por la gracia de Dios, y de hecho el himno Sublime Gracia fue cantado por primera vez un 1 de enero, cuando él estaba predicando un sermón sobre el libro de Crónicas. Y de este modo, la gracia de Dios específicamente lo había salvado cuando no podía salvarse a sí mismo. Pero no solo eso, la gracia de Dios también lo estaba formando cada día y lo mantenía en su corazón orientado hacia la bendita esperanza de la gloria venidera. Hay algo muy interesante en la vida de Newton, y es que se dice que cuando él estaba en su lecho de muerte, un gran salvador. Este hombre fue marcado profundamente por la gracia de Dios y vivía orientado hacia esa bendita esperanza de la gloria venidera. Mis hermanos, al comenzar un nuevo año, es muy común que nosotros pensemos en el futuro.
De hecho, con todo esto del salario mínimo y tantas noticias, uno empieza a notar cómo la gente empieza a pensar excesivamente en qué va a pasar, se van a acabar las empresas, van a ocurrir muchas cosas, bueno, en fin, pensamos mucho en el futuro y en un sentido todos nosotros caminamos hacia el futuro. Así que debemos preguntarnos qué es lo que realmente sostiene y orienta nuestra vida. ¿Acaso vivimos sostenidos por nuestras resoluciones que hacemos cada año y que en la mayoría de los casos terminamos fracasando al cumplir esas resoluciones? ¿O vivimos orientados por el peso de nuestros pecados o el peso de nuestros fracasos? ¿O vivimos por la gracia de Dios? Esa es una pregunta que debemos considerar. El apóstol Pablo le escribe a Tito esta carta para instruir a las iglesias que se encontraban en Creta, que vivían en medio de una cultura difícil y corrupta. Y él le dice aquí en este texto que acabamos de leer, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Pablo enseña en este pasaje que la vida cristiana se vive entre dos manifestaciones. No sé si notaron en la lectura del texto que se menciona la palabra manifestación dos veces, en el versículo 11 y también la podemos notar en el versículo 13. Entonces, Pablo nos enseña que la vida cristiana se vive entre dos manifestaciones, la manifestación de la gracia de Dios y otra manifestación que aún no ha ocurrido, que es de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la esperanza que nosotros aguardamos como creyentes, ¿cuál es la esperanza? La manifestación gloriosa de Cristo. De manera, mis hermanos, que entre esos dos momentos, la misma gracia que nos salvó inicialmente es la misma gracia que nos enseña a vivir cada día en este mundo caído, pero que también orienta nuestras vidas hacia la esperanza en Cristo Jesús, para que nosotros entonces no vivamos a la deriva como si no tuviéramos un rumbo, sino que vivamos aguardando la esperanza bienaventurada. Ese es el tema que vamos a estar tratando en esta mañana. Y veremos tres verdades que nos ayudarán a entender cómo la gracia de Dios gobierna toda la vida cristiana. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes en algún momento había considerado que la gracia también nos enseña? ¿O solamente pensábamos en la gracia como algo en lo que nos salvó inicialmente? No es muy común que nosotros seamos conscientes del carácter o el aspecto pedagógico de la gracia. Pero Pablo nos enseña aquí que la gracia no solo salva, sino que también nos enseña y nos orienta. Así que en primer lugar veamos lo que dice Pablo, la gracia salva, y esa es una verdad que todos nosotros conocemos y puede ser a nuestra vista de pronto algo redundante. Sí, la gracia de Dios salva, eso es obvio, hermano. ¿Usted para qué nos va a decir algo que ya sabemos? Veamos lo que dice Pablo. Pablo comienza estableciendo el fundamento de toda la vida cristiana, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Hay una definición corta y muy fácil de memorizar, que yo creo que algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes la conoce, y es que la gracia de Dios es un regalo inmerecido. Exactamente. Pero quisiera compartir con ustedes algunas otras definiciones que nos ayudan a ampliar un poco el significado de este concepto. Dice un comentarista llamado William Hendrickson que la gracia de Dios es su favor activo que otorga el más grande de los dones a quienes merecen el mayor de los castigos. Así que aquí vemos ya algunos otros elementos que nos ayudan a ampliar un poco más lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es solamente un regalo inmerecido. Noten aquí en esta definición cómo se amplía el tema. Es su favor activo que otorga el más grande de los dones a quienes merecen el mayor de los castigos. ¿Ustedes habían pensado en algún momento en la gracia de esa manera? ¿Son conscientes o somos conscientes que nosotros éramos dignos del mayor de los castigos? Y que a pesar de eso, Dios nos ha otorgado el más grande de los dones.
Otra definición dice que la gracia de Dios es el medio por el cual Dios efectúa la salvación, sustenta la vida cristiana y permite la perseverancia del creyente. Aquí se le agregan otros elementos que nos ayudan a profundizar un poco más. Y Pablo entonces dice que la gracia de Dios se ha manifestado. Mis hermanos, no demos por sentado que es la gracia de Dios. Ese Dios que es completamente santo, ese Dios que es completamente puro, ese Dios que es soberano sobre todas las cosas y que nos ha creado a nosotros porque Él quiso crearnos. Ese Dios que está sentado en el trono del universo ha manifestado su gracia. Y la palabra manifestado en el griego es epifane y significa hacerse visible o mostrarse. Esto indica que la palabra que Pablo está utilizando no es una idea abstracta o no es un término que usan los teólogos para hablar de cosas técnicas. No, mis hermanos, la palabra que Pablo usa no es algo abstracto o algo en lo que nosotros podemos pensar y ya. Este término implica una aparición visible, es decir, un acontecimiento histórico y real. De manera, mis hermanos, que la gracia de Dios irrumpió en la historia. Es algo que se hizo evidente y que se puede comprobar. Y esto es sumamente importante porque la gracia no solamente es la buena disposición de Dios para perdonarnos. No solamente es eso. La gracia indica que Dios mismo actúa para salvar. Así que no podemos seguir pensando o no podemos pensar en la gracia de Dios como si fuera solamente la buena disposición que Dios tiene para perdonar a un pecador. No, es Dios mismo actuando en favor de los pecadores. Y eso cambia radicalmente nuestra concepción de la gracia. Ahora, ¿cuándo se manifestó la gracia de Dios? Porque pudiéramos pensar entonces que hubo un momento en el que no se manifestó. ¿Cierto? Pablo, en su contexto, se está refiriendo a la primera venida de Cristo, particularmente. Juan, en su evangelio, lo dice de la siguiente manera: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero esto no quiere decir, mis hermanos, que entonces antes de que Cristo viniera por primera vez, la gracia de Dios no se había manifestado. Nosotros podemos notar que desde el primer momento en las Escrituras, la gracia de Dios se manifestaba. Simplemente que cuando Pablo habla acerca de esa manifestación específica de la gracia de Dios en la primera venida de Cristo, lo está haciendo porque en Cristo se revela plenamente la gracia de Dios. Es decir, lo que antes no era tan claro en el Antiguo Testamento, lo que antes estaba en forma de promesas, ahora en Cristo ha sido completamente revelado. Eso es lo que quiere decir este texto. Cuando Pablo habla de esa manifestación, no está diciendo que entonces en el Antiguo Testamento no había una manifestación de la gracia de Dios. Pensemos, por ejemplo, en Génesis 3:15, la promesa de la gracia o del pacto de gracia. Allí, cuando el hombre peca, Dios da una promesa y muestra su gracia para con los hombres. Así que esto es importante tenerlo en cuenta, pero también tenemos que recordar que el Hijo Eterno de Dios, Dios mismo encarnado, entró en nuestro mundo caído. Y fue ahí donde se manifestó plenamente la gracia de Dios. Él asumió nuestra humanidad y vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos. Y Pablo dice que esa gracia se manifestó trayendo salvación. El propósito entonces de la manifestación de la gracia divina no era para mejorar nuestra conducta, no era para llevarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos. No, mis hermanos, hay algo muy evidente y es que solo aquel que se encuentra perdido puede ser rescatado. Nosotros no estábamos simplemente enfermos. La Escritura es clara en decir que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Dios nos dio vida juntamente con Cristo y que por gracia somos salvos, no por obras. Así que en medio de la corrupción que caracterizaba
a la iglesia en Creta, el mensaje del Evangelio era profundamente escandaloso, pero al mismo tiempo era muy esperanzador. Porque hermanos, la gracia de Dios puede tomar al peor de los pecadores y convertirlo en una persona completamente diferente. La gracia de Dios puede tomar al peor de los pecadores. Imagínate a la peor persona que tú te puedas imaginar aparte de ti mismo. Dios puede convertir a esa persona. La gracia de Dios es mayor, como cantábamos también. Nosotros, hermanos, no estamos en Cristo porque seamos más sensibles que otras personas. Tú no respondiste al Evangelio porque fueras más sensible que aquella persona que lleva años escuchando el Evangelio y no se convierte. No, ha sido por la gracia de Dios. Hermanos, y cuando Pablo dice que es para todos los hombres, no está hablando de una salvación universal, sino que dentro del contexto podemos ver claramente que se refiere a que la gracia no estaba restringida por algún grupo social o por alguna etnia o por algún grupo de estado específico. No, la gracia de Dios es para todos los hombres. Leamos los versículos 1 al 10 para que podamos ver bien el contexto. Dice Pablo allí: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Escuche, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6, asimismo, exhorta a los jóvenes, noten que ya van 3 grupos de personas, a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Otro grupo de personas, versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, para que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Así que, cuando Pablo dice que la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres, no está diciendo que entonces esa gracia de Dios va a hacerse efectiva en todos y cada uno de los seres humanos, sino que Pablo está refiriéndose a toda clase de personas, como lo acabamos de leer: ancianos, ancianas, mujeres, jóvenes, siervos. Todo tipo de personas pueden ser alcanzadas por la gracia de Dios. Nuevamente Hendrickson comenta al respecto: la gracia no pasó por alto a los de edad avanzada por su vejez, ni a las mujeres por ser mujeres, ni a los esclavos por ser esclavos. Se manifestó para todos, sin consideración de edad, sexo o posición social. Mis hermanos, de aquí podemos sacar una aplicación muy importante para cada uno de nosotros, porque en ocasiones cuando nosotros queremos compartir el Evangelio a una persona, muy frecuentemente sentimos dentro de nosotros mismos o pensamos como que esa persona no puede llegar a convertirse. Y a veces eso nos genera temor. Quizás vemos un adicto en la calle, un habitante de calle, y pensamos que la gracia de Dios no puede alcanzarlo. Pero hermanos, aún a un habitante de calle, a un adicto a las drogas, la gracia de Dios puede alcanzar. La gracia de Dios puede alcanzarlo. Por eso se manifestó para todos los hombres. Esto nos debe animar a predicar el Evangelio con confianza en que la gracia de Dios puede alcanzar a esa persona. Así que la Escritura misma da testimonio de esta verdad. Pensemos, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Yo no sé si ustedes cuando leen el libro de los Hechos no se detienen a pensar y a ver cómo el libro de los Hechos cuenta la vida de Pablo. Literalmente dice que Pablo iba
casa por casa y sacaba a las mujeres y a los niños y los entregaba a la cárcel y a la muerte. De hecho, la frase que cité al inicio, que está en el epitafio de John Newton, fue sacada de la misma escritura. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, en el capítulo 1, Pablo está presentando su ministerio y él les recuerda lo que decían acerca de Pablo cuando él se convirtió. ¿Y qué era lo que decía? Gálatas capítulo 1, versículo 23. Decían de Pablo: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Hermanos, ¿cómo es posible que una persona esté persiguiendo con todas sus fuerzas, esté persiguiendo a la iglesia de Dios, matando a los cristianos, entregando a mujeres y a niños a la cárcel y a la muerte, y de repente ese hombre empiece a ser perseguido por la fe que antes él perseguía? Ese es un ejemplo claro de la gracia de Dios. Y la Biblia está llena de ejemplos. Pablo mismo reconoció haber sido un perseguidor de la iglesia. Cuando él escribe a la iglesia en Filipos y él está presentando sus credenciales, porque habían algunos que se jactaban, Pablo dice: yo también tengo de qué jactarme. Yo soy fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, dice Pablo. Pero ese mismo perseguidor terminó siendo perseguido porque, hermanos, la gracia de Dios toma ese corazón de piedra que no responde al evangelio y lo transforma en un corazón de carne y lo lleva a rendirse al Señor. Hermanos, la gracia de Dios es tan poderosa que cambia nuestro corazón completamente. Lo que nosotros antes amábamos, el pecado que nosotros antes amábamos, el pecado en el que antes nos deleitábamos con toda nuestra fuerza, ahora lo odiamos. Y la justicia que antes odiábamos o aborrecíamos, ahora la amamos y la perseguimos. ¿Cómo puede ser posible esto? Por la gracia de Dios. Pablo dijo también en 1 Corintios 15, creo que es el versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa debe ser nuestra insignia durante toda nuestra vida. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pensemos también, por ejemplo, en el ladrón en la cruz. Él no tuvo tiempo de reformar su vida. Él no tuvo tiempo de hacer obras. Él solamente tuvo tiempo de clamar por misericordia y confiar en aquel que estaba colgado al lado de él. O el publicano que solo pudo clamar a Dios diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Es importante recordar entonces que fue esa misma gracia la que se nos manifestó a nosotros en el Evangelio y nos salvó. Hermanos, fue esa misma gracia la que se nos reveló a nosotros en el Evangelio. Estamos en Cristo una vez más. Y puede sonar redundante, mis hermanos, pero nosotros tenemos que tener esto muy presente. Estamos en Cristo porque la gracia de Dios se manifestó, aun cuando ni siquiera nosotros la buscábamos. Aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios y estábamos yendo en contra de Él. Como dice Pablo en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que al comenzar este nuevo año, no miremos nuestra vida desde el peso de nuestro pasado. Tampoco miremos nuestra vida desde la ansiedad por nuestro futuro. Hermanos, miremos nuestra vida desde esta verdad sencilla pero profunda. Hemos sido salvados por la gracia de Dios. Piensa por un momento en esta pregunta. ¿Qué ha hecho Dios por ti en Cristo? ¿Qué ha hecho Dios por ti en Cristo, mi hermano? La gracia que nos salvó no desaparece entonces después de habernos salvado, y aquí es donde quiero también enfatizar un poco más. Nosotros somos llamados, incluso la misma Escritura nos llama de manera explícita a crecer en la gracia. Y la gracia no desaparece después de que somos salvos, sino que continúa enseñándonos
y orientándonos durante toda nuestra vida mientras aguardamos la esperanza bienaventurada. Y eso entonces nos lleva al segundo punto, que es la gracia enseña. Acabamos de ver que la gracia salva, pero la gracia no solo salva, sino que también la gracia enseña. Dice Pablo en el versículo 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Después de afirmar que la gracia divina se manifestó para salvación, Pablo nos dice entonces que esa misma gracia también nos enseña. Y la palabra que Pablo utiliza aquí cuando dice enseñándonos, quiere decir educar o criar. Era un término que se utilizaba originalmente para referirse a la crianza de los niños. Originalmente este término comunica la idea de instruir y formar a un niño a través de la enseñanza y la disciplina en el conocimiento, en la habilidad, en la moral y el comportamiento social y otras facetas necesarias para convertirse en un ciudadano productivo y bien acabado. Esa es la idea que comunica originalmente esta palabra en el original, enseñándonos. De ese modo, lo que Pablo quiere decir cuando utiliza esta palabra para referirse a que la gracia enseña, es que, mis hermanos, así como un padre o un tutor se esfuerza por formar el carácter de su hijo, brindándole todas las herramientas y las disciplinas necesarias para ser un buen ciudadano en este mundo, de la misma manera, la gracia de Dios nos enseña, forma nuestro carácter y nos habilita para que podamos crecer y vivir como ciudadanos del reino de Dios. Así como un padre se esfuerza por criar a su hijo, por formar su carácter, porque sea una buena persona en este mundo, lo que Pablo está diciendo es que de esa misma manera la gracia tiene un aspecto pedagógico que nos forma, nos disciplina y nos habilita para ser ciudadanos del reino de Dios, para vivir como ciudadanos del reino de Dios. Y Pablo dice que esto ocurre en dos sentidos, uno negativo y otro positivo. Y esto es muy común en las cartas de Pablo. Pablo siempre cuando habla de la santificación introduce o utiliza el elemento negativo y el elemento positivo. Pablo dice en primer lugar que la gracia nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos. Ese es el aspecto negativo. Esto implica, mis hermanos, que debe haber una ruptura consciente, es decir, debe haber una determinación de parte de nosotros a decir no. La gracia nos enseña a decirle no al pecado. Contrario a lo que muchos pueden malinterpretar, incluso que estaban malinterpretando a Pablo en Romanos, cuando él hablaba de la gracia, contrario a esa idea de que dice que la gracia entonces nos da licencia para pecar y que como ya somos salvos por gracia y no por obras, entonces podemos pecar de vez en cuando, ¿cierto que sí? Sí. No me asusten. Hermanos, contrario a esa idea, el texto nos está diciendo claramente que la gracia nos enseña a decirle no al pecado. Y no solo nos enseña, sino que nos habilita. Porque antes de venir a Cristo nosotros estábamos incapacitados para decirle no al pecado. Lo único que nosotros podíamos hacer antes de venir a Cristo era pecar. Ahora en Cristo la gracia nos habilita para no pecar. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Que la gracia nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos. Y en medio de la cultura en la que nosotros nos encontramos, mis hermanos, tan libertina, tan permisiva, hablando en nombre del amor y de la tolerancia, nosotros no podemos ceder a estas presiones culturales. Debemos mantenernos firmes y por la gracia de Dios ser determinados y decirle no al pecado. De ese modo, la impiedad y los deseos mundanos describen lo que éramos antes, es decir, éramos personas sin Dios y sin ley, siendo dominados por pasiones desordenadas. Pero como Pablo mismo dice en Romanos 6 del 12 al 14, que dice lo siguiente: por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Tampoco
presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y a sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, la gracia nos capacita para no pecar. No pienses que cuando se te presente la tentación y de pronto llegue ese dardo del enemigo que te dice, tú ya eres salvo, el Señor te perdona, Él te entiende. No cedas ante esos engaños. Recuerda que la gracia de Dios te habilita y te capacita para decir no. Y aquí podríamos ver entonces el ejemplo de José cuando la esposa de Potifar va donde él y lo tienta. ¿Recuerdan esa escena? Y recuerdan lo que dijo José. Génesis capítulo 39, versículo 9. José le respondió a ella: no hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. Y noten la perspectiva de José. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Aquí hay algo importante, mis hermanos. José no estaba pensando principalmente en que si cedía a la tentación pecaría contra Potifar y contra su esposa, aunque eso es verdad. José tenía presente en primer lugar a Dios. Y él dice, ¿cómo yo podría hacer este gran mal y pecar contra Dios? No. Y eso fue porque la gracia de Dios le enseñó a decir no al pecado. Sin embargo, la gracia también nos enseña cómo vivir, y aquí es donde viene el aspecto positivo. La gracia nos enseña algo negativo o nos enseña por medio de un aspecto negativo, que es decirle no al pecado, ¿cierto? Negando los deseos y la impiedad. Pero también nos enseña cómo vivir, y Pablo dice que debemos vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo o en este siglo. Y estas tres palabras son muy interesantes porque apuntan a tres direcciones. Vivir sobriamente apunta a la relación con uno mismo, en un sentido, es decir, yo tengo que tener dominio propio. Vivir justamente apunta a la relación con el prójimo, tengo que ser justo, equitativo. Y vivir piadosamente apunta a la relación con nuestro Dios. De manera que aquí abarca Pablo tres aspectos o tres direcciones. Vivir sobriamente quiere decir, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener dominio propio, que nosotros no nos podemos dejar llevar por nuestras pasiones o por nuestros impulsos, sino que nuestra vida debe estar ordenada y debe ser gobernada por la verdad de Dios. De la misma manera que vivir justamente implica entonces que nuestras relaciones con los demás están marcadas por la integridad y por la justicia, por la equidad, por el amor. Y vivir piadosamente quiere decir vivir, como decían o como dicen algunos teólogos, vivir coram Deo, es decir, delante del rostro de Dios, con reverencia y con devoción sincera. No quiero pasar por alto un detalle importante, y es que todo esto que nos enseña la gracia no es para un futuro. Es decir, Pablo dice que es para vivir en este mundo o en este siglo, en medio de nuestra cultura, en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestros estudios, en medio de nuestros amigos, en medio de nuestros vecinos. En toda circunstancia y en todo momento debemos vivir sobria, justa y piadosamente. Y eso es lo que nos enseña la gracia. Así que debemos obedecer, mis hermanos, no por temor al castigo, como llegó a pensar John Newton en algún momento. Él dijo en una ocasión que él estaba pensando en volverse cristiano, pero por temor al infierno. Nosotros no debemos obedecer por temor al castigo, sino que debemos obedecer por gratitud y porque la gracia de Dios está transformando nuestro corazón. Y el crecimiento entonces en la vida cristiana, si nosotros queremos crecer como cristianos, que debemos hacerlo, no es por nuestra fuerza de voluntad. Seamos honestos,
¿Cuántas veces, y ya que estamos en inicio de año, cuántos inicios de año no hemos dicho, este año sí me voy a leer la Biblia completa? ¿Cierto que lo hemos hecho? Este año voy a orar más. Este año quiero profundizar más en la doctrina de Dios, en el carácter de Dios. Y puede que iniciemos y arrancamos el año animados, haciendo los devocionales juiciosos. No nos perdemos ninguna de las lecturas diarias de la Biblia. Pero en algún momento del año nos descuidamos. Y hermanos, yo personalmente creo que eso ocurre porque estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas para hacer todo esto. Lo hacemos por nuestra propia fuerza de voluntad. Así que no es por la disciplina que nosotros podamos autoimponernos. Tampoco es por nuestro conocimiento teológico. Y todas estas cosas son importantes. Hermanos, el crecimiento en la vida cristiana es por la gracia de Dios que nos está enseñando día tras día y nos está conformando a la imagen de Cristo. Así que en este año, mi hermano, mi hermana, recuerda eso. Recuerda que no es en tus fuerzas. Cuando te sientas agotado, cuando te sientas cansado, cuando sientas frustración porque quizás no has podido vencer un pecado, recuerda que la gracia de Dios es mayor y te enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos. Y es precisamente esa gracia que también orienta nuestros afectos y nuestra mirada hacia la esperanza bienaventurada que Dios ha prometido. Y esto nos lleva entonces a nuestro tercer y último punto. Pablo dice en el versículo 13 y 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Habiendo considerado entonces que la gracia se manifestó para salvarnos, que la gracia nos está enseñando cada día, consideremos ahora, mis hermanos, cómo esa gracia nos orienta hacia el futuro glorioso que nosotros debemos aguardar. Nosotros no solo tenemos un pasado que ha sido redimido, no solo tenemos un presente que está siendo transformado, también tenemos una esperanza futura. Yo no sé si esa es tu esperanza. Créeme, no sé cuál sea tu esperanza para el futuro. Probablemente sea que tus circunstancias cambien y es válido. Probablemente sea que tu trabajo cambie y es válido. Pero mis hermanos, nuestra mayor y principal esperanza debe ser esta que Pablo llama aquí la esperanza bienaventurada. Esa debe ser nuestra mayor y principal esperanza. El texto nos está llamando a vivir aguardando esa esperanza. ¿Y qué quiere decir aguardar? No se trata solamente de esperar algo de manera resignada, como cuando nosotros sabemos que algo va a ocurrir, pero nos resignamos y decimos, esperemos a ver qué pasa. ¿Cierto? ¿Les ha pasado en algún momento eso? Que uno en ocasiones llega a un punto en el que debido a una situación particular uno dice, no, esperemos a ver qué pasa. Eso no es aguardar, eso no es lo que significa aguardar la esperanza. Tampoco significa esperar con una forma o con ansias algo. Se trata más bien de una expectativa activa, llena de fe y centrada en algo específico. Esta palabra, aguardar, se usa para describir a alguien que vive con los ojos puestos en algo que es seguro, pero que aún no ha llegado. De manera, mis hermanos, que nosotros no estamos esperando algo incierto. La segunda venida de Cristo no es algo incierto. No es algo que quizás pueda ocurrir. No. Es una esperanza segura y gozosa que está anclada a una promesa divina. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que la segunda venida de Cristo es algo seguro?
Entonces, si tú crees eso, la Escritura nos dice que cuando nosotros creemos verdaderamente eso y tenemos esa esperanza, nos purificamos a nosotros mismos. Dice Juan en su primera carta, en el capítulo 3, que ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje? Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3 creo que es. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y es curioso, ya somos algo, pero aún no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser. Y es lo que algunos han llamado el ya, pero todavía no. Así que cuando tenemos esa esperanza, mis hermanos, en que Cristo ciertamente volverá, debemos vivir esperando eso. Eso nos debe transformar. Y esa es mi oración y mi anhelo en esta mañana. Que nosotros podamos entender que la gracia también nos orienta a vivir a la luz de esa esperanza. No que nuestra esperanza esté en que las circunstancias mejoren o que llegue un mejor gobierno, ahorita que van a haber elecciones este año. No, anhelamos eso y debemos orar por eso. Pero ahí no debe descansar tu esperanza y mi esperanza. Porque los gobiernos fracasan. Los hombres fracasan. Un presidente, por más justo que sea, sigue siendo un pecador. Y sí, obviamente, Proverbios dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero nuestra esperanza no debe descansar en un nuevo gobierno, en un mejor gobierno, en que nuestras circunstancias cambien, aunque todo eso es bueno y debemos orar por eso. Nuestra esperanza descansa en que una persona vendrá. Ahí descansa nuestra esperanza. El día de ayer leía una frase que publicaron con todo esto que pasó en Venezuela y la captura de Maduro. Y la frase dice así, me llamó la atención. Un hombre mortal cumple su promesa, hablando de Trump, y el mundo se divide entre aplausos y llanto. Cristo también prometió volver. Cuando Él regrese, no habrá neutralidad, será gozo eterno o llanto eterno. Hermanos, si nos alegramos o nos dolemos porque un ser humano mortal cumple una promesa, ¿cuánto más no deberíamos alegrarnos en que Cristo ciertamente cumplirá su promesa de volver por su pueblo? Deberíamos alegrarnos muchísimo más y vivir a la luz de eso. Esa es nuestra esperanza y esa esperanza es definida, según Pablo, como la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Noten por un momento la conexión que hace Pablo entre la esperanza del cristiano y la segunda venida. Pablo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo o Cristo Jesús. Y vuelvo y te hago la pregunta, ¿es esta tu esperanza? ¿O qué estás esperando que suceda? ¿Qué estás esperando en tu corazón? Ahora, Pablo le llama bienaventurada. ¿Por qué? Porque en primer lugar imparte bendición, imparte felicidad, imparte gozo. También es llamada así porque esta esperanza tiene un fundamento inmutable y es Dios mismo. Tiene un autor glorioso. El objeto de esta esperanza es maravilloso y también esa esperanza produce un efecto precioso en nosotros porque nos lleva a vivir o nos debe llevar a vivir de una manera agradable a Dios. Así que hermanos, la gracia de Dios orienta nuestra esperanza hacia la venida de Cristo y es esa esperanza la que debe direccionar y dar sentido a nuestra vida. Vuelvo e insisto en esto, porque seguramente, como veíamos también hace 8 días, este año vamos a tener que atravesar situaciones buenas y malas. Está el día del bien y el día de la adversidad. Son 2 días inevitables. Pero yo creo que en todo esto tenemos que ser intencionales en recordarnos a nosotros día tras día el Evangelio. Martín Lutero decía que tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días porque todos los días lo olvidamos. Y es cierto.
Y esa práctica de la autoproclamación del Evangelio la vemos en la Escritura. Si ustedes leen los salmos, muchos de los salmos son el salmista hablando a su propia alma y recordándole las verdades de Dios. Como por ejemplo el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué está haciendo ahí? Recordándose el Evangelio. Él es quien sana todas tus dolencias, el que saca del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordias. Y te pregunto, ¿tú te recuerdas el Evangelio constantemente? Pídele al Señor que por su gracia te ayude a mantener el Evangelio cada día presente y te ayude a recordarlo para que puedas mantener tu esperanza en esa manifestación de la gloria de Cristo Jesús. Hermanos, notemos también que Pablo conecta esta esperanza con la obra redentora de Cristo en el versículo 14. Va a haber una manifestación de la gloria de Cristo y Pablo dice que Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto quiere decir, hermanos, que la garantía del regreso de Cristo se encuentra en algo que ya ocurrió. Cuando Pablo conecta la esperanza con la obra que Cristo ya efectuó aquí en la tierra, Pablo está queriendo transmitirle a su audiencia que la garantía de que Cristo ciertamente volverá se encuentra en lo que Él ya hizo. Y si nosotros creemos verdaderamente en lo que Cristo ya hizo, ¿cómo no vamos a creer entonces en que Él va a regresar? La cruz, como dijo alguien, la cruz es la garantía de la gloria. Pero Pablo también explica aquí el propósito de la entrega de Cristo y lo hace en tres expresiones: para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo propio que fuera celoso de buenas obras. En otras palabras, la redención, aunque fue gratuita para nosotros, tuvo un costo, y ese costo fue la vida de Cristo Jesús. Pero también tiene un propósito corporativo, y esto es importante, porque si bien es cierto que la salvación es individual, también es corporativa. Cristo llevó a cabo la salvación o la obra de redención para purificar ¿qué? Un pueblo para posesión suya. Hermanos, esto es importante en medio de una cultura en la que vivimos que enfatiza y nos llama a la individualidad o al individualismo. Cristo redimió un pueblo para posesión suya. Cristo no está formando individuos aislados, sino un pueblo que le pertenece. Y por eso es que también vemos en el Nuevo Testamento otras imágenes al hablar de la iglesia, como por ejemplo el cuerpo, porque es corporativa. No somos cristianos individuales que simplemente venimos a la iglesia y nos aislamos de todos los demás. Y si esa es tu situación, yo te invito en amor a que consideres eso, porque si tú amas a Cristo, debes amar a la iglesia de Cristo, independientemente con sus errores, con sus imperfecciones. Cristo murió por un pueblo para posesión suya y nosotros somos parte de ese pueblo. Hermanos, la esperanza debe producir santidad en nosotros. La esperanza del futuro debe producir santidad en nuestro presente. Y debe también llevarnos a vivir con fidelidad en este mundo hostil. Porque recuerden, la gracia no solo salva, sino que también nos enseña. Y no solo enseña, sino que también orienta toda nuestra vida. Así que cada decisión, cada lucha contra el pecado, cuando tú obedezcas, cuando tú crezcas más en el Evangelio, todo eso, hermanos, solo cobra sentido a la luz de la esperanza de la manifestación de la gloria de Cristo. Porque nosotros no estamos caminando hacia la nada, estamos caminando a un encuentro seguro, un encuentro glorioso. Y mientras aguardamos, somos sostenidos por la gracia de Dios. Dice Pablo allí en Colosenses 3, del 1 al 4, si ustedes pues han resucitado con Cristo,
busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, noten el lenguaje, sea manifestado, está haciendo también eco de lo que Pablo le dijo a Tito, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hermanos, esto es profundo, esto es grande, porque nosotros seremos transformados, dice Pablo a los filipenses, que nuestros cuerpos corruptibles serán transformados también según el cuerpo glorioso de Cristo Jesús. Todo nuestro ser será transformado. ¿Y cuánto anhelamos ese día en el que ya no tendremos que luchar más con el pecado? Para ir finalizando, hay algo muy curioso que me pasa cuando llego a la casa después de andar todo el día en moto y de pronto me coge un aguacero. Y uno llega con el impermeable y llega mojado y llega pesado. No sé si les ha pasado que uno llega, cuando llega mojado, llega pesado, llega cansado. Y uno llega a la casa y se empieza a quitar todas esas prendas mojadas y uno siente un alivio, siente como un descanso, siente como una paz. ¿Cuánto más será cuando lleguemos al cielo, mis hermanos, a la presencia de nuestro gran Dios y podamos quitarnos ya esas ropas sucias del pecado y no seguir cargando con eso? No seguir luchando ya con el pecado. Ese pecado que tanto te mortifica, ese pecado que tanto te deprime, te frustra aquí, ya no tendrás que luchar con él allá. Porque Cristo será manifestado y nosotros seremos manifestados con Él. Así que, hermanos, hemos visto básicamente que la vida cristiana no consiste en una serie de esfuerzos, no consiste en lo disciplinados que podamos llegar a ser, sino que consiste completamente en una vida gobernada por la gracia de Dios, de principio a fin. La vida cristiana, de principio a fin, se vive por la gracia de Dios. Y recordemos que esa gracia nos salvó, nos enseña y nos orienta a una esperanza. Si notaron, abordé el texto también y Pablo lo aborda en tres direcciones: pasado, presente y futuro. El pasado no es malo en sí mismo, debemos vivir recordando lo que Cristo hizo. Y eso en el presente nos va santificando, pero también orientándonos a la bendita esperanza de la manifestación de Cristo. Finalmente, entonces, hermanos, la gracia que se manifestó en la primera venida y la gloria que se manifestará en la segunda venida debe llevarnos a vivir correctamente. Porque recuerden que vivimos entre dos manifestaciones: la gracia que ya se manifestó y la gloria que se manifestará. Y en medio de esos dos momentos, la misma gracia nos va a sostener y nos va a dirigir. Le dijo Pablo a Timoteo allí en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Dónde puedes encontrar esa gracia? Solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Y este pasaje nos lleva entonces a esa verdad central. Cristo es el centro de la gracia. La gracia no es una fuerza impersonal, no es un concepto abstracto como decíamos al inicio, no es un cliché que nosotros utilizamos entre el pueblo evangélico, que a veces utilizamos muchas frases y términos ligeramente, pero la gracia no es solo un cliché. Cristo es la revelación máxima de la gracia divina, hermanos. Él fue el que se manifestó para salvarnos. Él fue el que se dio a sí mismo para redimirnos. Y Él es quien volverá en gloria para consumar su reino y restaurar todas las cosas. Es por eso que entonces nuestra esperanza para este año y para cada día de nuestra vida debe estar solo en Cristo. Y si Cristo no es el centro de nuestra esperanza, vamos a estar frustrados. La obediencia va a tornarse pesada. Alguien decía que el amor cambia la obligación por deleite. Cuando nosotros amamos correctamente a Dios, no se nos va a hacer difícil ni pesado obedecerle a Dios.
Pero el texto también nos recuerda que Cristo se entregó para purificar un pueblo propio y nosotros somos el pueblo redimido por la gracia de Dios. Así que debemos vivir juntos como pueblo, debemos crecer juntos como pueblo de Dios y también debemos esperar juntos como pueblo de Dios. Hermanos, vivamos verdaderamente como iglesia en medio de este mundo caído. Porque todos tenemos una responsabilidad ante Dios de testificar ante el mundo, como pueblo de Dios, como un pueblo que es celoso de buenas obras. A veces pensamos que las buenas obras no son necesarias. Y recuerdo también una frase que escuché en algún momento: Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Y somos llamados a hacer buenas obras, no para ganar la salvación, sino para reflejar a aquel que nos salvó. Finalmente, si hay alguien aquí que se encuentra sin Cristo, que ha venido por primera vez a una iglesia o que de pronto ya ha asistido en algunas ocasiones a la iglesia, pero que aún está en deuda con Dios, con la justicia divina, recuerda que la gracia de Dios se manifestó para salvación. Este pasaje también es para aquel que está sin Cristo hoy aquí. La gracia de Dios está disponible, amigo o amiga, y es para ti. Hay una esperanza y hoy se te está ofreciendo esa gracia. No tienes que seguir tratando de ganarte el favor de Dios, de vivir y de hacer cosas para que Dios te favorezca, no. La gracia es precisamente para aquellos que no pueden salvarse a sí mismos, y Cristo murió por pecadores. Así que, si tú reconoces hoy que eres un gran pecador y confías en el gran Salvador, en Cristo Jesús, que resucitó al tercer día de entre los muertos, puedes ser salvo. Y esa es la invitación que Él te hace hoy. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Confía toda tu vida a Cristo. Y ese es un llamado urgente para tu alma. Es un llamado urgente, porque el mismo Cristo que vino en gracia volverá ya no para ofrecer gracia, sino para juzgar a quienes no hayan recibido y aceptado esa gracia. Hermanos, que el Señor nos conceda vivir sostenidos y gobernados por su gracia en lugar de ser gobernados por nuestras resoluciones, o por nuestros afectos, por nuestros deseos, por todo eso que año tras año fracasa o que no se da. Que el Señor nos conceda vivir aguardando la esperanza bienaventurada, la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Vamos a orar.